Muy buenos días, profesor. Mi nombre es Daniel Rodríguez. El día de hoy voy a presentar mi proyecto sobre rocas ígneas y la importancia que estas tienen pues, en la ingeniería civil, que es la carrera que yo estudio. De acuerdo, entonces, en la tabla de contenido vamos a tener en el primer punto qué son las rocas ígneas. Primero debemos identificar qué es una roca ígnea. Después, en el punto 2, vamos a observar de dónde provienen estas rocas, cómo se generan estas rocas en el planeta. En el tercer punto vamos a tener las características de las rocas ígneas y en el punto 4 vamos a tener la importancia que tiene, sí, o sea, la importancia que tienen estas rocas dentro de la ingeniería civil. El quinto punto es un bonus, profe, que yo se lo debo desde el primer día de clase y nunca lo hicimos, entonces ahorita lo voy a ver. Entonces comencemos. ¿Qué son las rocas ígneas? Las rocas ígneas son rocas que también se pueden llamar rocas magmáticas, que son todas las rocas que se forman por el proceso de solidificación del magma. Listo. Hasta ahí es la definición. Son todas las rocas que se obtienen por el proceso de solidificación del magma. ¿Sí? Estas rocas conforman la mayor parte del planeta. ¿Sí? Se podría decir que nuestro planeta es una gran roca ígnea que tiene algunas partes, pues como su núcleo exterior líquido o tiene pequeñas capas de rocas sedimentarias. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de dónde vienen estas rocas? ¿Cómo es el proceso de estas rocas para generarse, para formarse? Entonces, esto es un proceso que dura muchos años, dura miles de años, millones en algunos casos. ¿Y cómo funciona? Entonces, vamos a comenzar de la parte superior a darle la vueltica al círculo, donde dice entonces sedimento. ¿Qué es un sedimento? Un sedimento es un material sólido que está acumulado sobre el planeta, ¿sí? O sea, sobre el planeta, sobre la superficie terrestre, que es un derivado de todas estas acciones de fenómenos y procesos naturales que ocurren en nuestro ambiente, ¿sí? Procesos naturales o atmosféricos, ¿listo? Entonces, de la sedimentación vamos a empezar a desplazarnos hacia la derecha y vamos a ver entonces el proceso de litificación. ¿Qué es el proceso de litificación? Es cuando este sedimento entonces se cementa y se compacta, ¿sí? Y nos empieza a generar rocas sedimentarias, que es una roca que viene de un sedimento. Listo, perfecto. Después de esto, entonces pasamos al proceso de metamorfismo. ¿Qué es esto? Entonces es cuando esa roca sedimentaria, debido al calor y a la presión que ejerce el planeta sobre ella, empieza a generar un tipo de roca distinta que se llama roca metamórfica. Vuelvo y reitero, esto sucede por el calor y la presión que ejerce el planeta sobre ellos, ya que a mayor profundidad estemos dentro del planeta, la roca, sí, la temperatura y la presión van a aumentar, ¿de acuerdo? Una vez tenemos esta roca metamórfica, el planeta va a seguir ejerciendo calor y presión sobre ella. ¿Sí? ¿Esto qué va a provocar? Que rompamos el punto de fusión de la roca y esta roca entonces trascienda y se convierta en magma. ¿Sí? Entonces el punto de fusión lo rompemos, la temperatura y la presión del planeta rompe esa línea y esa roca sólida que teníamos metamórfica va a pasar a convertirse en magma. ¿Listo? Ese magma entonces va a tener un proceso de cristalización que ocurre cuando el magma, ocurre en dos situaciones, cuando el magma uno es expulsado por procesos de explosiones volcánicas, ¿sí? Que es un proceso extrusivo, ¿sí? Ya vamos a ver que estos procesos alteran el resultado y las características de cada tipo de roca, ¿de acuerdo? Entonces, el primer caso es cuando tenemos una explosión volcánica y entonces este proceso de cristalización comienza al exterior de de la Tierra, ¿sí? Por decirlo de alguna forma. Y tenemos un proceso intrusivo en el cual el magma no es expulsado por un volcán, pero sí comienza a cristalizarse de una manera mucho más lenta al interior del planeta. ¿De acuerdo? Entonces, ese proceso de cristalización, para hacer de pronto un recuento,
es el enfriamiento y la solidificación del magma. ¿Listo? ¿Esto que nos va a producir? Nos va a producir rocas ígneas. ¿De acuerdo? Estas rocas ígneas, igual, por los procesos ambientales, por los distintos, eh, como cambios que hay en el planeta, entonces van a sufrir de transporte, meteorización y se van a convertir de nuevo en sedimentos, retomando de nuevo todo el círculo que ya hablamos anteriormente. ¿De acuerdo? Entonces, para hacer un recuento del sedimento, pasamos a una roca sedimentaria. La roca sedimentaria se convierte en una roca metamórfica, la cual, por, por la acción del calor y la presión, se convierte en magma. ¿Sí? Y este magma, entonces, al entrar en un proceso de cristalización, eh, se va a convertir en una roca ígnea. ¿De acuerdo? Entonces, las características de las rocas ígneas. Anteriormente les hablaba de que dependiendo del proceso de cristalización, si es un proceso extrusivo o intrusivo, vamos a tener distintas características en las rocas. Entonces, esto es lo que más se ve afectado dependiendo del tipo de proceso de cristal, o sea, dependiendo del proceso de cristalización que tengamos. Entonces, comencemos. La textura afanítica. La textura afanítica es un proceso en el cual tenemos el magma que es expulsado, es un proceso exterior, ¿sí? Extrusivo, en el cual el magma se va a solidificar o se va a cristalizar muy rápido debido al cambio climático que hay. ¿Sí? Venimos de tener un magma muy caliente a pasar a un punto muy frío, entonces esto va a provocar que los materiales de ese magma se solidifiquen muy rápido, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esto cómo nos va a afectar? Podemos observar en la imagen que es o sea, es una textura como muy lisa, muy uniforme, en la cual no podemos observar de qué materiales está compuesta esta roca, ¿sí? Precisamente por todo el proceso de cristalización y de la forma en la que lo tuvo. Pasamos a la siguiente textura, que es la textura fanerítica. Al contrario de la fanítica, este es un proceso interno, ¿sí? Es un proceso intrusivo, entonces tenemos la gran cantidad de magma que se queda al interior del planeta y su cristalización va a ser mucho más lenta, ya que su cambio de temperatura no es tan brusco, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener una textura en la cual van a ser mucho más evidentes los cristales de cada tipo de material que compone esta roca, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la imagen podemos observar que tenemos algunas zonas de cristalización un poco más oscuras, un poco más claras, y pues esto sucede precisamente por el proceso de cristalización que tuvo esta roca. Seguimos a la siguiente textura, es una textura porfídica. La textura porfídica son igual grandes cantidades de magma que se quedan al interior del planeta, pero debido a los procesos internos, esta va a ir como subiendo en la corteza, ¿sí? Lo que va a provocar que entonces tengamos cristales muy grandes de un material y cristales muy pequeños de otro. Entonces parecen como pequeñas incrustaciones dentro de la misma roca, ¿listo? Tenemos la textura vítrea, que lo que sucede con la textura vítrea es que se asimila mucho a un vidrio común y corriente que nosotros encontramos en nuestras casas, de los jarrones, de los floreros, pero lo curioso es que estos ya vienen de un proceso de manufacturación. En este caso no, en este caso es un proceso totalmente natural en el cual puede ocurrir de dos maneras. La primera es que en el momento de la explosión volcánica, eh, mucho de ese material magmático puede subir a la atmósfera, donde se va a cristalizar a una velocidad aún más rápida, ya que en la atmósfera hace mucho más frío, que la temperatura es muy fría, y este cambio tan brusco en la temperatura es el que va a provocar que la textura del material sea de esta forma, sea vítrea, sea muy parecido a un vidrio. ¿Listo? Textura piroclástica. ¿A qué hace referencia esta textura piroclástica? Todo el polvillo que se expulsa en una explosión volcánica
él cae al planeta y se vuelve como un sedimento, ¿sí? Pero entonces muchas veces dentro de la explosión, este polvillo ya sale con otros materiales dentro de él que lo acompañan, o puede caer en un lugar donde va a absorber otro tipo de materiales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que este polvillo, cuando se empieza a solidificar y se empieza a convertir en una roca, va a quedar unido a estos otros materiales. Entonces, precisamente su nombre lo dice, es piroclástico, pero también se le dice textura fragmental, fragmental o fragmentada, ¿sí? Haciendo referencia precisamente a eso, que tenemos gran cantidad de polvillo que empieza a recoger fragmentos de distintos materiales o de distintas rocas que encuentre. Por último tenemos la textura pegmatita, que esta textura sí se genera en condiciones muy específicas, ¿sí? Porque sucede en el último momento de la cristalización, si en los últimos instantes de la cristalización tenemos un exceso de agua, tenemos un exceso de cloro, tenemos un exceso de flúor y de azufre, lo cual provoca que en la roca que estamos obteniendo se generen cristales de gran tamaño, aproximadamente 1 centímetro, 1 o 2 centímetros, ¿sí? Entonces se genera la roca y tenemos cristales integrados a la roca y podemos tener múltiples cristales integrados a la roca. ¿Listo? Pero pues esto es una textura que es muy específica, se genera en situaciones muy puntuales. En esta gráfica entonces vamos a observar un poco las características químicas de los materiales, ¿sí? Entonces en la parte de arriba podemos observar las características físicas. Entonces tenemos un ejemplo, fanerítica y afanítica. Ya sabemos que una hace referencia precisamente a cristales muy finos que no podemos observar a simple vista y la otra nos hace referencia a cristales muy fáciles de ver. Tenemos la roca y es muy fácil identificar los distintos materiales que ésta tiene. Entonces, en la parte inferior ya vamos a observar donde dice félsica, intermedia, máfica, ultramáfica. Estas ya son las características químicas de, de las rocas, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a observar es cómo está compuesta esta roca. Para tomar un ejemplo, entonces tomemos la comatita, está en la parte superior derecha. Entonces, en sus características físicas es una roca afanítica. Ya sabemos que la roca afanítica es una roca que no podemos diferenciar a simple vista los materiales que tiene porque sus cristales son muy pequeños, ¿de acuerdo? Pero en su composición química entonces vamos a observar que es una composición ultramáfica. ¿Qué quiere decir esto? Que es una composición ultra básica, ¿sí? Ultramáfica o ultra básica son sinónimos, y su composición química en su gran mayoría está compuesta por olivinos. ¿Sí? En la gráfica podemos observar, es aproximadamente un 80, casi 90% de olivino. ¿Sí? Tiene un pequeño porcentaje de piroxeno y un pequeño porcentaje de plagioclasa. ¿De acuerdo? Entonces, a eso es a lo que hacemos referencia acá con la composición química. De acuerdo, ¿cuál es la importancia que tiene eh, las rocas ígneas en mi carrera como ingeniero civil? Entonces puse 3 imágenes que creo yo que son como vitales para poder hacer esta explicación. En la primera imagen, parte superior izquierda, vamos a encontrar rocas ígneas precisamente, ¿sí? ¿Y para qué nos sirven o en qué nos influyen a nosotros los ingenieros las rocas ígneas? Pues es que nosotros en nuestras construcciones utilizamos rocas ígneas, ¿sí? Y necesitamos poder identificarlas, poder saber si son las adecuadas para que nuestros concretos tengan las resistencias necesarias para que no se caiga, ¿sí? Entonces, precisamente por eso pongo estas 3 imágenes. Tenemos en la parte superior izquierda la roca ígnea, con la cual vamos a crear un concreto, que está en la parte derecha superior, y con ese concreto nosotros estamos creando las estructuras donde vivimos, estamos creando los puentes por donde transitamos, y por eso es de vital importancia tener conocimiento sobre las rocas ígneas. Porque si no tenemos conocimiento de ellas, podemos usar algún tipo de roca que no nos brinde de pronto la resistencia necesaria para un edificio de 3 pisos
Y muy seguramente con el tiempo van a empezar a suceder fisuras. El edificio va a haber que tumbarlo porque no soporta el peso de la misma estructura, lo cual es lo que nosotros no queremos. ¿Sí? Nosotros como ingenieros civiles tenemos una responsabilidad con la humanidad de que nuestro trabajo tiene que ser lo mejor posible. ¿Sí? Y para esto es de vital importancia conocer los materiales que nosotros estamos usando. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la importancia precisamente de conocer las rocas ígneas dentro de mi carrera. Acá llega el punto del bonus, profe. Entonces, no sé si usted recuerda que yo le había comentado que yo tenía algunas rocas, que me gusta el tema de las rocas, y tenía también algunos fósiles. Entonces le puse como algunas imágenes, ya que por estos temas de la pandemia no nos podemos ver y de pronto no le puedo llevar la roca. Entonces le puse las imágenes como de las rocas que a mí más me llaman la atención o más me gustan. Entonces en la parte superior izquierda puede observar un fósil que yo le había comentado. Tengo otro, pero es que no se alcanza a ver tan claro como este. ¿Sí? En la parte inferior entonces tengo una roca que tiene un porcentaje de cuarzo, o sea, se generó un cristal de cuarzo y cubre prácticamente toda la roca. En la parte derecha, profe, es una roca que me ha causado mucha curiosidad por su parte exterior, sí, me parece que es algo curioso, y más porque esa veta blanca que se ve, de pronto en la foto no se observa bien, pero es cuarzo. Entonces, tengo unas ganas de mandar a abrir esa piedra, profe, impresionantes. Me gusta mucho. Y aparte es súper pesada. Y acá tenemos otras rocas. Entonces, por ejemplo, en la roca de la derecha superior, podemos observar que es una roca fanerítica, ¿sí? Porque podemos observar claramente cada tipo de material. Y tenemos ya en la parte izquierda, tenemos esas son dos rocas marinas. Una es como, se me olvidó profe, el nombre, bueno, las dos son rocas marinas. En la del centro sí es como una roca un poco parecido a, a la textura piroclástica, pero en este caso es una roca de río, solo que hace un poco como la similitud, fue como arena que se fue compactando y fue recogiendo pequeñas rocas que habían en el río. Y la de la derecha en la parte inferior, profe, esa roca me parece genial, parece una luna, ¿sí? O sea, naturalmente el día que la recogí estaba así perfectamente redonda y con esas manchas. Entonces, profe, eso fue todo. Quería compartirle un poco las rocas que tengo en la casa y quería hacer toda la exposición. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias por todo, profe.